es algo que quiero subrayar. No porque yo esté dando esta formación significa que sé más de todo el universo financiero que ustedes. Por ejemplo, la parte de finanzas corporativas, estaban mencionando SPAC. Son cuestiones muy importantes que incluso pueden llevar a cierto tipo de arbitrajes. En mi caso, como yo me dedico o como trader cuantitativo, para mí lo importante eran las empresas más líquidas que cotizan en la bolsa y podemos hacer análisis estadísticos con respecto a los precios y los volúmenes de transacción. Y no nos preocupábamos absolutamente para nada en los pormenores de dichas empresas. Eso, había otro grupo que se dedicaba al arbitraje de mergers and acquisitions, de consolidaciones y adquisiciones. Había otro grupo que se dedicaba 100% al private equity. Había otro grupo que se dedicaba a las IPOs o entrada en bolsa. Nosotros solo nos preocupamos cuando ya estaban en bolsa y eran líquidas las acciones. Entonces, como pueden ver, muchos de ustedes tienen mayor conocimiento que yo, aunque en la parte cuantitativa, creo yo que si están tomando el diplomado es que supongo que de Omar y yo tenemos más experiencia al respecto. Pero otra vez, esto no significa que nosotros solo tenemos la última palabra. Me gusta mucho esta interacción y creo que Twitch nos permite una interacción un poco más informal de lo que fue el año, al menos juzgando por el año pasado. Tal vez sea la gente nada más, pero por otro lado, a lo mejor Twitch les permite a ustedes opinar más. Hay gente que se mete y ojalá se motiven para el próximo año, porque pensamos dar esto cada año, ojalá. Ok, entonces prosigamos y vamos a ver la filosofía de las acciones. Y vamos a ver, la filosofía de por qué entrar en la bolsa es la siguiente. La filosofía es muy sencilla. Yo soy una empresa y necesito conseguir capital, necesito dinero para crecer. Y puedo conseguirlo de muchas maneras, pero esencialmente dos formas. Las otras son como híbridos o formas esotéricas, pero esencialmente solo son dos formas. O pido un préstamo, puede ser a un banco, puede ser una institución financiera, puede ser a un inversionista, puede ser a un consorcio, etcétera. O voy a emitir acciones y voy a entrar en la bolsa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de entrar en la bolsa? Los pros. Bueno, en primero es que recibes capital sin deuda, porque una vez que entras a la bolsa, emites tus acciones y los inversionistas te compran las acciones. Y los que te compran las acciones se llaman accionistas o en inglés shareholders. Pero yo no tengo que mover un solo dedo, nada más tengo que emitir acciones de la nada y la gente compra las acciones. Además, como ya cotizo en la bolsa, va a haber un cierto marketing natural de la misma bolsa que no tengo incluso que invertir yo y adquiero visibilidad ante futuros accionistas. Es decir, que si mi empresa va creciendo, como las startups, empieza a crecer muchísimo, puede haber mucho apetito para inversionistas y puedo tener más crecimiento de capital. Y eso me permite que si crezco al ritmo de las expectativas o más rápido, entonces va a haber cada vez más inversionistas que van a querer entrar. Eso me va a permitir a mí crear más acciones y eso genera un círculo virtuoso de crecimiento de capital. Ahora, quiero que esto quede claro porque existe la palabra dilución. Supónganse que yo tengo 10 accionistas, ¿ok? Y supónganse que la acción en este momento vale $10. Súper sencillo. Entonces, llega un onceavo accionista y dice, oye Mauricio, dame acciones, quiero hacer. Supónganse que voy a crear una nueva acción. Entonces, la capitalización bursátil no va a cambiar. Porque el valor, la capitalización bursátil desde el punto de vista de la economía del mercado capitalista es que a través de la fluctuación natural de los precios, el mercado va a encontrar el precio justo para mi empresa. Entonces, si tengo 10 accionistas y cada accionista tiene una acción que cuesta $10, significa que de acuerdo al mercado, mi empresa tiene un valor de $100. Entonces, cuando creo un nuevo accionista, perdón, cuando entra un nuevo accionista, el número 11, no puede ser que mi empresa de la noche a la mañana vale 110. Cambio el número de acciones, sí, pero lo que no cambia es cuál es el valor total de mi empresa. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tomar el 100 y dividirlo entre 11. Es decir, que ahora cada acción va a valer $9 con 9 centavos, 909. ¿De acuerdo? ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla?
¿Sí se alcanza a ver? Ah, esa pregunta sobre por qué algunas empresas prefieren préstamos y no que entrar en la bolsa, lo vamos a ver cuando toque las contras de entrar en la bolsa. Entonces, estos accionistas que decían, oye Mauricio, me estás haciendo trampa, tú me vendiste tus acciones y las acciones valen $10 y de la noche a la mañana te creas una nueva acción y, y entonces estoy perdiendo yo dinero. Eso se llama la dilución de los accionistas. Es decir, que se diluye un poco el valor de la acción individual porque creas nuevas acciones, pero no por crear nuevas acciones aumentó el valor de la empresa en sí. Pero ¿qué tal? Este es el punto. Pero ¿qué tal si estos a los accionistas les digo, sí, sí, no te preocupes, pero nosotros tenemos un potencial de crecimiento del 20%? Entonces dicen, a ver, 20%. Entonces a final del año 120 dividido entre 11 y dice, ah, ok, Mauricio. O sea, la dilución en este caso es, estás creando una nueva acción y entonces yo perdí, en lugar de la acción que tengo en la mano, en lugar de valer 10 ahora vale 909. Pero a final del año, como me estás prometiendo un crecimiento del 20% de la acción, al final del año, un 20%, perdón, del valor de tu empresa, significa que dividido entre 11 cada acción va a valer 10.90. Entonces, a pesar de que el crecimiento de mi empresa es del 20%, los accionistas no van a gozar de ese 20%, van a gozar de un 10.9%, ¿verdad? De hecho, la acción va a pasar de 10 a 10.9090. Entonces, si tomo 10.9090 dividido entre 10, significa que es un aumento del 9%, 9.09%. Entonces, esta es una dilución en la cual si la empresa crece y al mismo tiempo crea más acciones, eso atrae nuevos inversionistas. Y si la velocidad a la que crea nuevas acciones es menor a la velocidad de crecimiento de la empresa, como lo ven aquí, los accionistas originales de todas maneras van a ganar dinero, pero van a ganar menos que si no creamos estas nuevas acciones. Entonces hay un equilibrio que tengo que tener yo como empresa entre cuántas acciones voy a crear con respecto al crecimiento que tengo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer los comentarios. Ah, lo de por qué algunas empresas prefieren pedir préstamos lo vamos a ver ahorita. Principalmente para mantener el costo de la propiedad de la empresa, aprovechar las ventajas fiscales, eso es un buen punto, sí lo voy a mencionar. Una vez compré y justo pasó eso, se diluyeron y la acción bajó un 50%. Es que ese es el punto. Si creas nuevas acciones, diluyes el valor por acción, porque lo que haces es, el valor de la empresa no cambia, pero cambia el número de acciones, entonces el valor de cada acción, pues es el valor total dividido por el número de acciones, el denominador crece, pues disminuye. Pero si lo haces a un buen ritmo y tienes un buen potencial de crecimiento, de todas maneras, mira, vean, crecer 9% cuando a lo mejor el banco te está ofreciendo, en Europa a veces te ofrece el 2%, dices, ok, acepto, o sea, si vas a crecer al 20%, lo acepto por una vez, no pasa nada, ¿no? Entonces hay un equilibrio que hacer ahí, ¿ok? Ahora, vamos a seguir viendo si llegamos a los pros y contras, a ver. Entonces, adquiero visibilidad y lo del crecimiento que estamos viendo. Ahora los contras, que el primero es que el monto del capital recibido, es decir, qué tanto dinero yo voy a recibir cuando voy a lanzar mis acciones a la bolsa, va a depender de las expectativas de crecimiento de los accionistas. Si mi empresa es una startup que tiene un gran potencial de crecimiento, como casi todas, porque es una burbuja, casi todas las empresas startup que tienen el apellido de inteligencia artificial y business analytics y no sé qué, puede ser que yo obtenga muy buen dinero, pero depende de las expectativas de crecimiento. Esa es la primera parte. Entonces, el dinero que voy a recibir depende de qué tan atractivo es el negocio que estoy proponiendo o el servicio que estoy ofreciendo o el producto. En general hablamos de servicios porque casi el 99% de las empresas hacen servicios, sobre todo los startups, pocas crean productos, así productos tangibles como, no sé, Bimbo que está creando pan o Danonino que crea cositas. En general los bancos no crean productos que se consideran servicios financieros más que algo tangible. ¿Okay? Pero el segundo problema es que tengo que reportar estados financieros cada 3 meses. Y como pueden imaginarse, eso significa que para que alguien que invirtió en mí
en las acciones de mi empresa cuando las acababa de lanzar, un accionista va a querer ganar dinero, no va a querer perder dinero. Entonces, cada 3 meses tengo que de alguna manera ofrecer, o bien ofrecer ganancias y que sean tangibles, es decir, que la acción en los últimos 3 meses subió, es cada trimestre financiero, o bien pedirle una disculpa a los accionistas, pero prometerles que sí va a crecer con argumentos sólidos. Obviamente los tengo que convencer. Si los accionistas se dejan convencer por elefantes rosas, bueno, soy feliz, pero si son un poquito más quisquillosos, pues ya no soy tan feliz, ¿verdad? Y eso también tiene que ver que a lo mejor, y bueno, me adelanto un poco en lo que quería decir, pero tiene que ver que si cada 3 meses tengo que ofrecer un cierto crecimiento, a lo mejor no tengo ya la capacidad de invertir en quizás en investigación y desarrollo en RD, en Research and Development. A lo mejor no voy a invertir demasiado en innovación porque los accionistas van a esperar cada 3 meses resultados. Y no creo que se esperen 2 años para tener resultados, a menos que sea una startup muy particular y que estén claras las reglas desde un principio. Pero en general no, los accionistas van a querer que suba la acción cada 3 meses. Y que si no subió, que reporte yo ciertos mecanismos para corregir el camino. Y esencialmente es reducción de costos, que tiene que ver que a lo mejor ya no voy a comprar champaña para los viernes sociales, voy a comprar Coca-Cola o cerveza. O lo más probable es que reduzca salarios y o corra empleados para reducir los costos. Entonces esa parte es muy importante porque si tú estás en pleno crecimiento pero quieres tener total control y no tener una visión a corto plazo de casi cada 3 meses, tal vez no es la mejor opción entrar en la bolsa. Y la otra razón por la cual no es bueno entrar en la bolsa es que en la bolsa es pública, pero como alguien preguntó y le contestaron acertadamente, una persona podría comprar el 100% de las acciones. Pero eso significa que si tú te vuelves un accionista mayoritario, suponte que tienes el 51% de las acciones de mi empresa, yo ya, aunque sea yo el dueño, fundador y presidente, el CEO de la empresa, ya perdí total control y lo que voy a hacer es lo que tú me digas porque tienes el 51% de los votos totales. Entonces, accionistas mayoritarios pueden tomar el control total de la empresa y además, y esto es lo más importante, mantener contentos a los shareholders. Bueno, de hecho, le estaba diciendo accionistas. Entonces, déjenme cambiar esto. A los accionistas. Okay. Entonces, mantener contentos a los accionistas no siempre se traduce en mantener contentos a los clientes. El ejemplo más claro son los videojuegos y por eso Electronic Arts se salió de ser una empresa pública. Porque cada 3 meses los accionistas de Electronic Arts le exigían crecimiento y dinero. Y muchos de los accionistas mayoritarios que tenían les daban mandatos muy claros del tipo de juegos y tipo de filosofía que debía haber en cada uno de los juegos. De manera que eso coarta no pueden imaginar, la libertad intelectual de los creadores de los juegos y también coarta la potencial inversión en juegos gigantes tipo Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, como decimos en México, bueno, mis amigos, Grand Theft Auto 6 que tardaron casi 10 años en crear, pues si tengo que responder cada 3 meses no voy a poder hacerlo porque estoy invirtiendo literalmente cientos de millones de dólares en un producto que va a ver la luz del día en años, ¿no? Entonces no tengo ese control y por eso los que están creando Grand Theft Auto no están en la bolsa, por ejemplo. Ciertas, hay ciertas maneras indirectas de invertir en Grand Theft Auto, pero es otra cosa. Y eso quiero subrayarlo, que muchas veces cuando tú le quieres ofrecer a los clientes algo más, tus accionistas te van a decir, no, porque eso no se va a traducir en más dinero ni se va a traducir en que mi acción suba. El accionista lo único que quiere es que la acción suba. Es lo único que le interesa. No le interesa si corres gente para disminuir los costos o se te ocurre un nuevo juego que hace las cosas grandes. Desde el punto de vista del accionista, si la acción pasa de 15 a 20 dólares, estoy feliz. No me importa si corriste al 90% de tus asalariados o te creaste un nuevo producto que resultó ser el boom más grande de TikTok. ¿Sí está claro esto? Esas son las adquisiciones hostiles. Las adquisiciones hostiles, sí, pero
hay diferente tipo de adquisiciones hostiles, porque hostiles no es nada más tomar el 51%, es tomar un porcentaje para controlar las decisiones, que puede ser, muchas veces hay reglas dentro de los votos, por ejemplo, decir que para que haya cambios en la estructura de, o que para agregar nuevos productos o sacar productos tiene que haber al menos 80% de la votación. Entonces, si yo soy un accionista y tengo el 25%, puedo ser hostil si siempre voto en contra tuya. ¿De acuerdo? Entonces, lo más obvio es cuando tienes el 51% y sí tiene que ver con las adquisiciones hostiles. Entonces, otra vez, los contras es que, como soy una empresa pública, primero tengo que rendir cuentas públicas. Y eso es algo que quiero subrayar. No estoy hablando de política, entonces por favor lo que voy a decir no lo tomen con fines políticos, pero es muy importante desde el punto de vista financiero. ¿Por qué Pemex no entra en la bolsa? Es muy simple, porque para bien o para mal, las cuentas de Pemex, en el mejor de los casos, no están bien hechas y en el peor de los casos quizás están mal hechas adrede. Y si entra en la bolsa Pemex, tendría que ser transparente con todos sus libros de contaduría, de contabilidad, de toda su historia desde 1938. Bueno, no se fundada ahí, pero entienden, estoy hablando desde la expropiación. Pues primero a lo mejor no es suficiente y segundo a lo mejor hay cosas que uno no quiere ventilar. Y tercero, a lo mejor hay incluso potenciales cosas que ponen en riesgo la soberanía nacional. Entonces, por esas razones, independientemente de, no estoy hablando de cosas políticas, es muy obvio que Pemex jamás va a entrar en la bolsa. La diferencia es que, por ejemplo, la empresa más grande de petróleo, que es la empresa noruega, esa sí está en la bolsa, pero lo que hicieron los noruegos fue solamente meter en la bolsa, y también lo hicieron los franceses con Total, es solamente meter en la bolsa un porcentaje pequeño de las acciones totales. No me acuerdo bien si era el 90 o el 80%, pero o el 90 o el 80% de las acciones las posee Noruega y de hecho los que lo poseen no es el gobierno noruego, sino el pueblo noruego. Y solo el 10 o 20% de las acciones las pueden comprar ustedes en la bolsa. Eso significa que aunque compren todas las acciones no pueden haber ¿cómo le llamaron en español? Una adquisición hostil, ¿sí? Un hostile takeover que le pasó a Steve Jobs y muy parecido. Ese es un poco el colofón. O sea, la idea esta es, sales a la bolsa, sí, tiene que haber mucha transparencia, pero Noruega y Francia son mucho más transparentes que, por ejemplo, ciertos países africanos. Es normal, porque muchos países tuvieron la independencia apenas en el siglo XX, Pensemos en Argelia, por ejemplo, que era una colonia francesa y se independenció, creo que fue en el 67, 1967. Son países muy, muy jóvenes, mucho más jóvenes que en Latinoamérica. Entonces, a lo mejor todavía no están bien establecidas, todavía no está la misma cultura. ¿Okay? No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy diciendo que si entras a la bolsa tienes que, en pocas palabras, abrir tu libro de contabilidad y a lo mejor o no está claro o las cosas que tienes ahí no te van a ayudar a convencer a los inversionistas que eres una empresa transparente y de potencial de crecimiento. Pero si lo logras hacer como subrayo a los franceses y a los noruegos, es en primero, muestras que eres transparente por obligación. Segundo, tienes dinero gratis, porque ¿quién no quiere invertir en el motor de Noruega, que es uno de los países más primermundistas del planeta? O Francia, bueno, no sé qué quieran ustedes invertir en Francia, pero bueno, yo soy un poco chauvinista, admito que estoy sesgado, pero creo que es un país mucho más estable que algunos países que tienen guerras genocidas en África, ¿verdad? Y participar en la creación en Total, que es incluso una de las partes más fuertes de energía que tiene Total, tiene plantas nucleares. Entonces, si quieren invertir en plantas nucleares, sin que se vaya a Estados Unidos a enojar, pueden invertir en Total, que tiene varias plantas nucleares en Francia. Tiene un parque nuclear importante. ¿Ok? Aunque depende del tipo de acción, porque muchas veces las acciones que se negocian en la bolsa no dan lugar a voto. Algunas sí, pero dependen del tipo. Exacto, sí, es verdad. Pero aún así lo que estoy diciendo es, tú puedes, que fue lo que pasó con Facebook, fue un ejemplo extremo que dice Zuckerberg, yo tengo 51% de los votos y los demás que me importa. Y la gente lo acepta, pues bueno, porque tiene mucho potencial de crecimiento, o al menos tenía. O lo pueden hacer como Noruega, que lo hace transparente, pero tu voto vale solamente el 10% de toda la votación total.
¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? Ok, vamos bien. ¿Sí? Ahí vamos, vamos bien. Está más o menos claro lo que estoy diciendo. Otra vez, los pros de entrar a grandes rasgos. ¿Por qué quieres entrar a la bolsa? Porque recibes capital sin deuda y tienes gran visibilidad. Y si tú confías en tu propio crecimiento, va a ser un círculo virtuoso. Entonces, pero si no entregas cuentas o no satisfaces las expectativas, puede haber consecuencias muy nefastas. Por ejemplo, adquisiciones hostiles, puedes terminar haciendo que tu empresa se vaya solamente al corto plazo y eso tiene que ver que muchas empresas están haciendo videojuegos y bueno, yo que estoy muy metido en eso, muchos de los últimos videojuegos más grandes han reportado pérdidas gigantescas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere lo mismo, pero los inversionistas te obligan a que no puedes tomar muchos riesgos porque quién sabe si paga. Entonces, así de bueno, Call of Duty va a sacar el mismo juego cada año. Nada, le cambio un mapa y esta vez les meto a Mickey Minaj y la próxima les meto a Beavis and Butthead. Perfecto, no cambia gran cosa el modelo, pero si hacen un producto mucho más elaborado y más complejo, como podría ser Battlefield 6, porque Battlefield saca un juego cada 4 o 5 años, es muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, piensen ustedes, si quieren entrar a la bolsa, piensen los pros y los contras. Y también pueden ser muy cuidadosos con las letras chiquitas para que, a pesar de que ustedes saquen el capital y la gente invierta en sus acciones, que a lo mejor las acciones no tengan el mismo poder de voto que el de los fundadores, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Todo bien? Ok, vamos bien. Entonces ya quedó claro lo de las acciones, ¿verdad? ¿Hay algún comentario que quieran que haga al respecto o podemos pasar al siguiente tópico que son los fondos de inversión? Hay empresas muy buenas que no están en la bolsa. Sí, es que muchas veces lo de estar en la bolsa no es necesario. Los que crean Grand Theft Auto, estar en la bolsa sería un problema más grande. Ellos lo que tienen es inversionistas privados de private equity. Aquí está. Lo mencioné aquí de private equity, que les dan dinero pero no les exigen cosas. Y es que el track record de los que crean Grand Theft Auto es el mejor juego de la historia, el 5 y el 4 lo fue y el 3 lo fue. Muy probablemente el 6 va a ser el mejor juego. Entonces, te puedes dar el lujo con ese pedigree de decirle a tu inversionista, mira, dame dinero y espérate 10 años, pero el inversionista va a ganar una cantidad estratosférica cuando salga el juego. Podemos pasar al siguiente. Ok, nada más lo mencionó una persona, pero todo bien. Ah, no, ya tres personas, ya lo vi. Ok, entonces, lo importante de un fondo de inversión, y lo que quiero que tengan en la cabeza es un fondo de inversión, y lo mencioné al principio de la transmisión, pero lo voy a mencionar otra vez. Esencialmente un fondo de inversión, la diferencia entre un portafolio de inversión y un fondo de inversión es que el portafolio lo tiene una persona y el fondo de inversión es un portafolio abierto, en el cual ustedes ven a alguien que les cae bien o que es buen gerente de portafolios, que tiene buenas ganancias, digamos, tiene buen colmillo de inversiones. Puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, puede ser Warren Buffett, que tiene un impresionante pedigrí, y la gente se pelea para aventarle el dinero a Warren Buffett así de, toma mi dinero, ¿verdad? Porque tiene un gran historial de ofrecer excelentes rendimientos. Entonces, un portafolio es cuando está cerrado y un fondo es cuando ustedes pueden participar en dicho portafolio. Esencialmente es lo que quiero que se queden en la cabeza. Como OpenAI, que le están evaluando de manera altísima, pero no cotiza en la bolsa. Sí, tiene que ver ahí porque tiene mucho potencial. Y otra vez, la parte importante de la bolsa es que, y ese es un principio muy, muy capitalista, pueden estar de acuerdo o no, pero es un principio fundamental de capitalismo, es que el mercado, mientras haya menos fricciones para la compra y la venta de acciones, la gente cuando ve que la acción está muy barata la compra, cuando está muy cara la vende, y que eventualmente el mercado va a encontrar el equilibrio y va a encontrar el precio justo de la acción, es decir, va a evaluar tu empresa como debe ser. Ese es el principio principal
Digamos, es la filosofía o el mecanismo principal del capitalismo, que el mercado siempre tiene la razón y eventualmente el mercado va a ponerte el precio adecuado. Entonces, cuando las acciones bajan, significa que a lo mejor el mercado está considerando que lo que estabas ofreciendo, las expectativas que tenía el mercado anteriormente no son, ya no son las mismas, incluso son peores, entonces tenemos que reevaluar el valor de dicha empresa y por lo tanto las acciones bajan. Viceversa con las acciones altas. Y lo que pasa con OpenAI es que hay un potencial por el momento ilimitado de la inteligencia artificial porque cada vez salen nuevas cosas y hay un montón de películas al respecto de inteligencia artificial. Entonces mucha gente está saboreándose de que eventualmente vamos a tener un Skynet, a lo mejor nos toca lo de Terminator, pero que vamos a tener una, esencialmente, que la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros y va a estar mejor organizado. Entonces, yo considero que es una burbuja y es lo que estamos mencionando, lo que voy a mencionar aquí, lo de las burbujas, en el cual el mercado está demasiado optimista con respecto a un cierto nuevo producto, bueno, déjenme hablar de un producto o una innovación, no voy a decir una nueva innovación, sería redundante, pero puede ser una innovación, como cuando en su momento Netflix, que empezó con estas ideas, ¿ok? Y la filosofía detrás de esto es que muchas veces, y esos son los contras de los fondos, muchas veces por estar tan emocionados no hacemos no tenemos una administración de riesgos eh, suficientemente completa y podemos perder dinero, ¿ok? Pero bueno, déjenme, pasemos a definir esto con más calma y ahorita vamos a las posibles pros. Me gusta poner pros y contras para darles una idea de que uno, y siempre en finanzas es, uno tiene siempre que hacer un equilibrio, esencialmente un inversionista o un trader, lo que tienes que hacer es sopesar los pros y contras, es decir, el rendimiento con respecto al riesgo y tomar decisiones al respecto. Mucha gente dice, mientras más riesgo, mayor rendimiento. No siempre. Hay muchas veces que puedes crecer el riesgo a lo tonto y el rendimiento decae. Pero es una buena idea que a veces si el riesgo presenta potencial de crecimiento, uno tiene que sopesarlo. ¿Ok? Y cuando veamos esto en 2 semanas que vamos a empezar a ver, la semana que entra es la parte de base de datos, pero en 2 semanas que ya vamos a crear nuestros primeros, las clases de Python para distribuciones, vamos a ver histogramas y vamos a calcular ciertas métricas tradicionales para la administración de riesgos. Varias de ellas van a tener que ver con, como se imaginarán, con la varianza, la volatilidad. Y otras, un poco más avanzadas, van a tener que ver con las colas de la distribución, no nada más la varianza o la desviación estándar o la volatilidad. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es entrar a un fondo de inversiones? Como dije, es participar junto con otros inversores en las ganancias del portafolio del gerente. Entonces, otra vez, un fondo de inversiones no es más que el portafolio de inversiones de un gerente y al que ustedes pueden acceder si le dan dinero a dicho gerente y esencialmente compran una parte. Digo esencialmente porque es más complejo que eso, pero digamos, vamos a quitar la parte de esencial y vamos a considerar el caso más sencillo, aunque me perdonarán que hay muchísimos bemoles en el camino, hay partes movibles un poquito delicadas, pero para hacerlo más sencillo es, yo tengo mi portafolio de inversión y ustedes quieren invertir en mi portafolio y supónganse que mi portafolio vale 100 millones de dólares y ustedes meten 1 millón de dólares, ahora mi portafolio vale 101. Entonces lo que voy a hacer es voy a mantener los porcentajes, es decir, si tengo 10% en Amazon, 5% en Europa, 4% en Bitcoin, voy a mantener esos porcentajes porque eso es lo que a ustedes los atrajo para invertir en mi portafolios. Entonces lo que voy a hacer es comprar más acciones, pero respetando los porcentajes, de manera que el portafolio en cuanto a su valor total, que se llama el nocional o el AUM de Asset Under Management, el valor total de mi portafolio pasa de 100 millones a 101 millones por el millón extra que me dieron ustedes, pero el porcentaje de cuánto invierto, o los pesos se le llama, el porcentaje de cuánto estoy invirtiendo en cada uno de los activos, y los activos esos no cambian, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿cuáles son los pros de un fondo de inversiones? En primero es buenos rendimientos de administración de riesgos porque ustedes lo que están haciendo, están invirtiendo en un profesional.
No están invirtiendo en una tanda, no están invirtiendo en un sistema de Ponzi, en una pirámide de Ponzi. Están invirtiendo en una persona y que ustedes pueden ver que después de un cierto número de años esa persona ha estado dando rendimientos positivos a sus inversionistas y entonces dicen, ah, esta persona es un profesional y está certificado. Puede ser certificado de manera dura, es decir, porque tiene un CFA, que tiene una certificación internacional válida, o puede ser que a lo mejor después de 5 o 6 años así, su fondo siempre ha ganado dinero. Eso es lo que yo llamaría una certificación suave, en el sentido de que tiene historial, tiene pedigrí, pero no es un diploma que tenga un sello particular, ¿de acuerdo? La otra parte son las economías de escala, reducción de costos de transacción. Si ustedes quieren comprar una acción y después quieren venderla, ustedes van a pagarle muchísimo a su corredor de bolsas porque el corredor de bolsa, que es esencialmente, que es la persona en, a la que ustedes directamente le piden que compre o venda las acciones, es decir, ustedes no van y compran. Sí lo podrían hacer en ciertas apps que son más electrónicas, pero en general agarran el teléfono y le hablan a su corredor de bolsa y le dicen, cómprame tal acción. Esa persona busca el mejor precio posible y compra la acción o le dicen, véndeme la acción, vende la acción que tengo. Y ese profesional vende la acción, obviamente cobra una pequeña comisión. La comisión va a ser más grande en porcentaje de la transacción completa si es una transacción difícil y si solamente es una acción es muy difícil. Pero si estoy jugando con un portafolio gigante, comprar 3 acciones extras no me cuesta nada. Esa es la parte de reducción de costos de transacción. Son economías de escala. Y eso tiene que ver, piénsenlo también cuando la época de la revolución industrial, cuando ustedes logran economías de escala, ustedes disminuyen los gastos y por lo tanto pueden tener más dinero liberado para posibles inversiones en innovación. Y otra parte es la diversificación de activos. La idea es de reducir el riesgo o exposición a un solo activo. Mientras ustedes inviertan en un portafolio de inversiones, significa que, al menos como la palabra lo trata de inferir, están invirtiendo en un número en un número mayor que uno de diferentes acciones y puede ser hasta en diferentes sectores. Pueden tener unas acciones en tecnología, otras acciones en servicios financieros, otras acciones en lujo. La idea es que cuando ustedes invierten en diferentes activos, están diversificando su portafolio y eso reduce el riesgo, porque si solo tengo una acción y esa acción sube o baja, pues mi dinero va a fluctuar durísimo, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Pero si tengo muchas acciones, el que una acción suba o baje va a afectar mucho menos porque el valor se va a amortiguar, la fluctuación natural de esta acción en la que estoy considerando va a ser amortiguada por las otras acciones que no se movieron. Por ejemplo, si hubo una noticia sobre Apple, de que Apple le está yendo súper bien en el iPhone o le está yendo súper mal en el iPhone, eso va a afectar el precio de Apple, pero si tengo más acciones en mi portafolio de inversión que Apple, las otras acciones pueden amortiguar las posibles pérdidas. Esa es la idea de diversificación. ¿Sí quedó claro? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, otra vez los pros y la idea es que un portafolio, mientras más diverso sea, ustedes disminuyen el riesgo. Es un principio básico de economía, al menos de economía de mercado capitalista. Pero hay contras en un fondo de inversión y la primera es la falta de liquidez. En una acción, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las acciones? Que mientras más capitalización bursátil hubiera, es mucho más fácil comprar y vender en la bolsa porque hay más gente comprando, ¿verdad? Hay más acciones en circulación. En un fondo de inversiones, salir del fondo, como lo digo aquí, no es inmediato. Incluso pueden incurrir a penalidades monetarias, decir, si te quieres salir del fondo, ok, pero me voy a tomar un 5 o 10% de todo el capital que te regreso, porque tengo que deshacerme de las posiciones y tengo que cambiar la ponderación y cosas así. Hay ciertas reglas así, entonces puede incurrir, no digo que incurra, pero es muy común que haya penalidades monetarias, lo cual es normal si el gerente está comprando un producto y dice, este producto tengo un horizonte de inversión de un par de años y quiero salirme ahorita, pues no puedo terminar no voy a recibir todas las ganancias que yo estaba esperando, entonces van a ser ganancias menores y eso va a afectar a todos, incluyendo a los que se quedan en el fondo, no solo a la persona que sale. ¿De acuerdo?
La siguiente parte era lo que mencionaba de los riesgos excesivos. Que el fondo puede invertir en el activo de moda, en su momento puede invertir en Bitcoin, puede invertir en opciones, ¿de acuerdo? Puede invertir en, no sé, en TikTok, puede invertir en su momento cuando empezó el COVID, la gente invirtió en Pelotón porque se estaba poniendo de moda y después hubo una caída brutal de la acción de Pelotón. El punto es que puedes perder mucho dinero cuando la burbuja truena. Y la burbuja se llama que en lugar de, en lugar de que el precio de una acción suba, porque el mercado considera que el potencial de crecimiento es alto y que cada vez que va subiendo dicen es que el potencial de crecimiento se está logrando y además la misma empresa con el dinero que obtiene está reinvirtiendo en innovación y tiene todavía mayor potencial de crecimiento que antes. Puede ser que no. Puede ser solamente que hay demasiada demanda de inversionistas para todos participar. Todo el mundo quiere subirse al camión ganador. Y en su momento fue Bitcoin, y en su momento fue cripto, y en su momento fue el Dogecoin y el Memecoin, y en su momento también cuando fueron las opciones, fueron las técnicas de replicación de portafolios en los 80s, 1980. Entonces, y las subprimes tienen que ver con la burbuja del, de bienes raíces, sobre todo los inmobiliarios de las casas. Entonces, cuando hay una burbuja, muchas veces eso se traduce en que la visión del mercado ya no es completamente racional, es un poco irracional y va más con el sentimiento y con unas expectativas muy subjetivas más que con datos concretos y objetivos. Y cuando eso no cuaja, pasa muy seguido, y truena la burbuja, pues las acciones correspondientes se hunden. Y el valor del activo correspondiente se hunde. Puede ser que todo el mundo esté invirtiendo en su momento, todo el mundo invirtió en Enron, que era una empresa de energía que estaba haciendo unas cosas súper locochonas, tenía 2 premios Nobel y estaban haciendo cosas maravillosas de productos derivados, y cuando tronó, pues todo el mundo se fue, todo el mundo perdió dinero ahí, pero empezó a crecer como la espuma, igual a subprimes. ¿Sí? Ah, están comentarios. Hay muchos fondos que también por ganarle al benchmark te cobran otra comisión por administración. A eso voy a mencionar, es verdad, es verdad. No lo estoy mencionando aquí, pero todo gerente de portafolios cobra una comisión. La comisión puede ser de un cierto porcentaje de lo que manejan. También puede, si es un buen gerente, puede cobrar una comisión de las ganancias. Eso lo hace más, sobre todo los hedge funds. Pero sí, siempre hay comisiones detrás. Como los fondos de Cathy Woods de ARK Invest, que en pandemia subieron un buen y después se desplomaron. Sí, 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 sí. Hay muchísimas cosas así que la gente termina invirtiendo porque es el activo de moda. Y se los voy a decir que cuando yo estaba en Francia, estaba empezando el boom de los fondos cuantitativos y del trading de alta frecuencia. Y éramos un fondo chiquito, un startup que al final desafortunadamente no conseguimos suficientes inversionistas como para mantenernos, no perdíamos dinero, estábamos más o menos flat. Cerraron el fondo porque dijeron, pues ni ganamos ni perdemos dinero, no tenemos inversionistas suficientes y pues, no es factible seguir. Pero cuando estábamos, era un hedge fund cuantitativo en el que yo empecé mi carrera de quant, se acercó a nosotros un inversionista francés, estábamos en París, y nos dijo, quiero invertir con ustedes, porque dice, es que quiero invertir en un fondo cuantitativo y los vi a ustedes y dije, está chiquito, pues puede ser buena onda. Y nosotros, ok, sí, pero ¿por qué te motivó a invertir en un fondo cuantitativo si apenas si nos conoces? No tenemos ningún problema, bienvenido el dinero, pero tenemos curiosidad de saber por qué lo estás haciendo. Y la respuesta, les juro que pude ver en los ojos de todos sobre todo de los gerentes de portafolio, los jefes de este fondo, el face palm súper lento que se estaban haciendo porque dijo, es que todos mis amigos están invirtiendo en fondos cuantitativos y trading de alta frecuencia y yo soy el único que no y no me quiero quedar afuera. No quiero que me vean feo mis amigos porque soy el único que no invierte en eso. Otra vez, esta persona estaba invirtiendo no por querer ganar, sino por evitar el FOMO, el Fear of Missing Out, que es cuando hay juegos o actividades que te ponen ciertas ofertas o ciertos productos que solo van a estar disponibles un tiempo limitado.
el miedo a perderse esa oferta, es por eso viene en inglés FOMO, de Fear of Missing Out, el miedo de perdérselo. Y esta persona estaba teniendo el miedo de caer como un tonto porque era el único de sus amigos supermillonarios franceses que no invertía en fondos cuantitativos. Entonces agarró el primero que se le ocurrió y dijo, ah, pues este. Y no estoy criticando a la persona porque para él era más importante que sus amigos no lo denigraran. Es decir, para él el que no lo denigraran, el que su status quo actual no se degrade, es más importante que perder dinero. Y eso quiero que lo subrayen. Cada persona tiene una función de utilidad diferente. Hay personas para las cuales perder una cierta cantidad de dinero es inconcebible y para otras dicen, ah, son cacahuates, o no cacahuates, dicen, no me importa. ¿De acuerdo? Cada persona es diferente y esta persona, afortunadamente nuestros gerentes no eran unos hambreados de capital y prefirieron cerrar pero ser honestos, y por eso yo también entré a ese fondo que me gustó y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, mejor te recomendamos una lista de fondos mucho más de moda, mucho más, que tenían más pedigrí cuantitativos y a lo mejor invirtiendo ahí, pues ya te paras el cuello con tus amigos en lugar de invertir en un fondo chiquito desconocido. Y hasta lo agradeció, dijo, ah, sí, sí, es mejor, gracias. ¿De acuerdo? Y esa es una cosa que quiero subrayar. Un buen asesor financiero no es el que te vende el producto que cree que es el mejor para ti. Es el que te vende el producto que es el mejor para tu especificidad particular. Y en este caso, estamos nosotros satisfechos con nuestro producto, fascinados y creíamos que era un excelente fondo. Pero no lo íbamos a dar a una persona que no lo iba a valorar y eso es importante. ¿Okay? En tu experiencia, ¿qué tan costoso y complicado es poder armar un fondo? Ah, pues te puedo decir, es muy complicado. Cuando lanzamos nuestro fondo no se logró. En otros lugares he visto que sí, algunos fondos sí fluctúan. Y cuando traté de lanzar un fondo cripto yo personal, me di cuenta que había muchísima inversión que tenía que hacer antes. Por ejemplo, tenía que crear infraestructura, tenía que contratar a un desarrollador. Éramos dos personas, estaba yo con una compañera de generación. Y desde el punto de vista de las inversiones de cripto, que aún las tengo mi portafolio cripto, pero es un portafolio cripto más personal y privado. Gano bastante bien, pero no conseguí lanzarlo como un fondo de inversiones como tal, porque había muchos problemas desde el punto de vista de contabilidad, desde el punto de vista de legislación, de regulación, de si un inversionista puede meter dinero en mi fondo cripto, pero a lo mejor ya lo reguló Estados Unidos, pero no lo reguló Andorra y sí lo reguló China, es muy complejo. Entonces, lanzar un fondo es muy complejo, no es tanto el costo en sí, aunque si nos ponemos desde el punto de vista capitalista, contratar a un desarrollador que diga, ok, Mauricio, te voy a acompañar, no voy a ganar absolutamente nada en los próximos quizás 3 4 5 años, pero voy a poner quizás el 50 o el 70% de mi tiempo contigo. No, es una apuesta que hace dicho desarrollador. Entonces, muchos amigos míos que ya trabajaban y ganaban bien me decían, mira Mauricio, no, gracias, creemos que eres un excelente trader y excelente gerente, pero si esto no funciona, esto no. Yo ahorita lo que estoy ganando no puedo detenerlo, tengo una hipoteca, me estoy casando, etcétera. Entonces te puedo decir que tampoco lo busqué con mucho ahínco, en el sentido apenas quería lanzarlo con algunos amigos, algo muy a nivel pequeño y no salió. Quizás si hubiera entrado a ir a ciertos foros donde hay ciertas startups y ciertos seeders en los cuales hay inversionistas que avientan dinero a lo tonto porque dicen, "Bah, pues, si le meto dinero a 50 startups, pero una despega como Facebook, ya la hice, entonces no me preocupa perder con 49. A lo mejor lo hubiera logrado y en Francia había eh, hay una buena atmósfera para las startups, en particular para cosas cripto en su momento, que no lo hice. Quizás fue falta de, de ahínco. Entonces, bueno, me voy un poco por la tangente con esto que me están preguntando. Pero, ¿y alguna incubadora? Ese es el punto. Yo no quise irme con incubadoras porque había ciertos reglamentos diferentes y yo me estaba divirtiendo con mis estrategias cripto y pensé que era más que suficiente, me di cuenta que no y por el momento dije, "Ah, estoy manejando mi propio fondo de inversiones personal, tengo interacción con un par de amigos, pero más para discusiones filosóficas de inversión que otra cosa y ya.
y no creé un fondo. Aunque eventualmente a lo mejor si de repente resulta ser que las cosas cuajan y todo, a lo mejor sí lanzo el fondo. Desde el punto de vista estricto sí tengo un fondo de inversiones porque estoy yo con un par de amigos buenos, pero siendo muy sinceros es algo súper mega local entre amigos que pusieron cierto dinero medio en broma, medio de apoyo, medio de buena onda, ¿ok? Entonces es más que eso, ¿ok? Sí, sí respondí un poquito a la pregunta. También tiene que ver con el ecosistema. Si ven un ecosistema que es súper pro startup, que lo fue Francia y lo es Estados Unidos, perfecto. E incluso se pueden ir en Europa. Hay lugares en los cuales los impuestos son casi nada porque le dan vueltas a las legislaciones. Entonces, si tienes una startup en Luxemburgo o en Dinamarca, te sale sumamente barato porque puedes deducir un montón de cosas legalmente. Eso también es interesante. Hay una optimización fiscal que hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ya hablamos de la burbuja, pero el último es el riesgo operacional. Y simplemente, si ustedes invierten en el fondo de Mauricio y Mauricio por alguna razón se muere o se le botan las cabras, ya perdieron todo el dinero. Eso es riesgo operacional, que el fondo puede depender de pocas personas para su funcionamiento. Un fondo básico tiene un gerente de portafolios, tiene un quant y tiene un desarrollador. En el caso que les estamos presentando Mar y yo de cómo funciona un trader cuantitativo o un gerente cuantitativo, en general yo soy el quant, Omar el desarrollador y hablamos de que mi gerente me pide ciertos juguetitos o prototipos de cuantitativos para darse una idea de inversiones y les voy creando, por ejemplo, el prototipo que vamos a crear en 2 semanas, que es de distribuciones. El gerente dice, créame un robotito rápido, que aprieto yo botones rápido y quiero ver distribuciones y riesgos de todos los activos de mi universo. Ok, lo voy a hacer. Entonces, como ven, estamos pensando en esta idea que en general un fondo tiene estas 3 personas. Yo diría que además de estas 3, yo agregaría 2, una persona contable y una persona de leyes, de legislación, y quizás una persona que sea la que venda el producto. Y no estoy diciendo que tiene que ser una mujer en minifalda nada más, aunque en el 99% de los casos así es, una persona de marketing. Yo no tendría problemas de que sea un cuate galancísimo, un hombre que esté de traje, perfecto, y que se vaya a venderlo a la gente que le gusten los hombres. No me voy a meter con posturas de si son hombres o mujeres, qué importa, pero si es una persona atractiva, las personas atractivas te hacen bajar la guardia y eso está demostrado científicamente en psicología. Entonces, yo diría que hay un cierto número de gente y como no me puse a hacer la gran inversión personal, me quedé en la parte de gerente de portafolios quants y la parte de desarrollador la hice yo con una amiga y yo. Entonces está hecha, bien hecha, pero no la gran cosa. Omar se moriría de la risa si le muestro mis algoritmos de pricing, pero bueno, esa es la idea detrás. ¿Sí quedó? ¿Vamos bien? Así como lo hacen en Estados Unidos que lanzan y después se preocupan por la regulación. Estoy de acuerdo, pero la diferencia es que que en Estados Unidos, y suponte que lanza un fondo súper exitoso, ahí sí se te van a la yugular los reguladores. Si eres un fondo X, los reguladores no tienen la capacidad para ir a todos los miles de fondos que salen al año. Pero si eres un fondo muy particular, con gran buzz, que te vuelves viral, sí se te van encima. Y el ejemplo muy claro son las stablecoins. La regulación de cripto no va con Bitcoin porque no pueden ir con todas las criptomonedas que existen, no lo han logrado hacer, pero sí se fueron contra las stablecoins, que empezó a ser un mercado gigantesco, que lo vamos a hablar en su momento también. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Quedó bien lo de los fondos de inversión? ¿Quedamos bien? Vamos a buena velocidad porque cubrimos 3 de los tópicos que quería hablar. A ver, vamos a regresarnos. Sí, hablamos de índices, acciones y fondos. Entonces, mañana vamos a cubrir los que quedan. Esencialmente son estos dos los que vamos a cubrir mañana, los ETFs y criptos. Divisas lo voy a mencionar rápido. También bond. Estos 4 los menciono. No vamos a tener, les aviso, en nuestro universo ni bonos, ni futuro, ni bonos, ni deuda, ni futuros, ni opciones. Vamos a tener divisas, pero las voy a usar de manera esporádica, nada más como contraejemplo, de hecho. Esencialmente va a ser el corazón de lo que vamos a invertir, ¿ok? ¿Sí quedó? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta que quieran que responda rápido? Ya sé que ya son las 8, ya nos queremos ir y mañana
Mañana le vamos a seguir, recuerden, mañana a las 10 de la mañana. Pero si hay alguna pregunta o comentario que pueda resolver, con todo gusto. Voy a ver si hay preguntas. No hay preguntas en Discord. Y no están haciendo preguntas aquí. Ok, entonces aquí le paramos. Gracias por su atención. Vamos a seguir con los Exchange Traded Funds y criptomonedas mañana. Este es el corazón de lo que vamos a hablar y tocar casi nada más mencionar esta parte por completez, más que nada esta parte de acá. Pero lo importante para mí es que entiendan estos dos porque justo y sobre todo los Exchange Traded Funds es para mí el corazón en lo que vamos a invertir. Esto es el corazón de el universo que Mauricio está creando para su portafolio. ¿De acuerdo? Perfecto. Excelente. Gracias por todos por su atención. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Descansen. Ya pago el streaming. Mauricio out.